importa el tiempo que pase, no importa las personas que se vayan, no importa las cosas que pierdan, Dios va a cumplir en ti su propósito. Puedes darle un aplauso al Señor. Dios va a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Romanos capítulo 12. Vamos a seguir hablando sobre la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable, la perfecta voluntad es agradable. La perfecta voluntad de Dios va a ser agradable a tu vida. Va a ser agradable a tu vida. Y hoy quiero compartirte, hermano, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser expertos en 3 cosas. Hoy quiero enseñarte que para nosotros poder hacer bien la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que convertirnos en expertos de 3 cosas sumamente importantes en nuestra vida. Número 1, tienes que ser un experto en conocer la palabra. Y es lo que voy a hablar hoy. Conocer la palabra. Número 2, tienes que ser un experto en conocer la voz de Dios. Y número 3, tienes que ser un experto en obediencia. Tienes que ser un experto en obediencia. Estas 3 cosas son importantes para el cumplimiento de la buena voluntad de Dios en tu vida. Porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Dices amén? Amén. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Recuerde, Dios nunca nos va a dar lo que no queremos. Dios nos va a dar lo que Él quiere. Hay cosas que nosotros queremos que no están en la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros deseamos que no están en el corazón de Dios, que no están para nosotros. Dios no las quiere para nosotros, porque eso no está en la voluntad de Él. Pero a veces Dios permite cosas para comprobar si realmente nosotros le amamos, si realmente nosotros somos obedientes a su palabra y a su voz. El hecho de que Dios permita cosas no quiere decir que eso está bien. Simplemente Dios nos está probando a cada uno de nosotros para que podamos entender de que la voluntad de Él es inviolable. Nadie puede violar la voluntad de Dios. Nadie puede violar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Pero Dios permite que nosotros escojamos o hacer o no hacer su voluntad. Es una decisión. Es una decisión. Pero estas 3 cosas, conocer la palabra, conocer su voz y ser obediente, son importantes en el cumplimiento
de la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. El conocer la palabra de Dios, quiero que anote esto, el conocer la palabra de Dios nos va a alinear a su voluntad. Quien conoce de la palabra de Dios está alineado a su voluntad. Y quien no esté alineado a la palabra de Dios no podrá hacer la voluntad de Él. Tenemos que estar alineados en una sola línea con Él para poder hacer la voluntad de Dios. Quien no esté alineado a esa voluntad no podrá hacerla. No podrá cumplir la voluntad de Dios. No podrá cumplir su propósito. Porque es importante que nos alineemos a Él. Mira, en el lenguaje de Jesús, Jesús siempre decía, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos uno. Y Jesús estaba alineado a Dios, a su Padre. Había una sola línea. No habían dos líneas, no habían tres líneas, solamente había una línea, porque Él decía, lo que yo hago es porque lo veo hacer al Padre. Lo que el Padre hace es lo que yo hago. ¿Cuánto lo van en nombre del Señor? ¿Cuánto le aplauso al Señor? Cristo estaba alineado a la voluntad del Padre. Cristo no hacía otra cosa. Él dice, yo no hago otra cosa, yo hago lo que hace mi Padre. Yo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Aleluya. Tenemos que ser expertos en la palabra. Diga, expertos en la palabra. No es tener una Biblia por tener una Biblia. Es ser expertos en la Biblia. Es ser expertos en la palabra. Muchos no conocemos los libros de la Biblia. Muchos no sabemos ni cuántos libros tiene la Biblia. Muchos no conocemos la historia, los hechos, los personajes de la Biblia. Y es importante que entendamos que conocer la palabra nos va a llevar a otra dimensión, nos va a llevar a la dimensión del reino, donde el reino de Dios y su justicia predomina la palabra. Recuerden que cuando el diablo tentó al Señor en el desierto, el diablo le dijo al Señor, mira, tienes hambre, en verdad tienes hambre, mira, tú puedes convertir estas piedras en pan. El Señor dijo, sí, yo puedo, yo puedo hacerlo, yo lo puedo hacer. Yo soy Dios, yo puedo hacerlo. Pero el Señor dijo, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una de las armas por las cuales tú vas a vencer las tentaciones diarias de nuestra vida es a través de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, tú eres un misil que destruye toda fortaleza, toda mentira, todo engaño del enemigo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ahora, cuando uno conoce algo, ese conocimiento lo llevamos a la práctica. En otras palabras, cuando uno conoce, uno hace. Diga conmigo, cuando uno conoce, uno hace. Vamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 22 y 23. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 22, 23. Pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque se van a engañar a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural.
Tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque cuando tú conoces, tú haces. Ayer yo estaba mirando, estaba con Jesús, estaba Vilmar allí. Jesús estaba trabajando allí en la moto de Vilmar, y yo veía a Jesús. Y yo decía, el que sabe, sabe. La moto de Vilmar estaba desarmada por dentro. Por fuera se veía elegante, pero por dentro estaba desajustada total. Y Jesús abrió un hueco por allá y cogió un taladro. Yo decía, ¿qué estará haciendo por acá? ¿Por qué está abriendo un hueco por acá? Pero es que por ese hueco un tornillo. Y entonces cuando entabuló todo, la moto está bien fuerte ahora. Porque cuando tú conoces, tú haces. Hay gente que son expertos en hacer planes. Levanten la mano los que son expertos en hacer planes aquí. Ahora los expertos. Mira la mano. Tengo que probarlo a ver si es verdad. Pero hay personas que son expertos en mentiras. Quiero que anoten eso. Hay personas que son expertos en mentiras. Y hay personas que oyen y oyen, pero no están haciendo. Y se convierten en expertos en mentiras, no en la palabra. ¿De qué te vale que tengas Biblias de estudio? Que hayas pasado años en la iglesia. Que tengas diplomas, que hayas pasado cursos de teología, cursos de escuela de teología, y venga clase de liderazgo, y venga esto, y venga conocimiento, y venga título, si no haces. Si no lo haces. Salmo 119. Mira lo que dice la palabra. Salmo 119 en el versículo 125. Salmo 119, versículo 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer ¿qué? Tus testimonios. Si no tienes conocimiento de Dios, pídale a Dios conocimiento. Cuando Dios se le acerca a Salomón, un joven que estaba asumiendo una gran responsabilidad, el Señor le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón lo único que pidió fue sabiduría. Dame sabiduría para poder entender y poder liderar esta nación. Yo te pregunto ahora, imagínate, mira para acá, que Dios se te apareciera a ti ahora delante y te dijera: pídeme lo que tú quieras. ¿Qué tú le pedirías al Señor? Buena pregunta, ¿verdad? Si ahora mismo Dios se parara delante de ti y dice: pídeme lo que tú quieras, ¿qué le pediríamos? ¿Qué tú le pedirías? Extienda la mano derecha así hacia adelante. Y haga así.
Ahí tiene $1.000.000. ¿Qué haría con ese $1.000.000? ¿Qué usted haría ahora mismo con ese $1.000.000? ¿Qué es lo que usted haría con $1.000.000? Levanta la ceja. ¿Qué haría con $1.000.000? ¿Qué usted haría con sus millones? ¿Cómo? Ayudar a las personas más necesitadas. Cositas que sí, ¿qué harías tú con tus millones? Sacar el tiempo a la iglesia primero y después hacer todo lo que vayas a hacer. Lo primero que hay que hacer es darle a Dios lo que Dios nos da. Es lo primero. Lo demás, hogar anciano, parque de diversiones, edificios, cafetería, comprarse un carro para manejarlo. Pero lo primero es agradecerle a Él. Hágase esa pregunta. Todos los días hágase esa pregunta. Con lo que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estos 5 pesos o con estos millones? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me está dando? Dios separó a Salomón. Salomón podía haber pedido, hermano, los millones. Salomón hubiera pedido, pero lo que pidió Salomón fue sabiduría. Porque dice Proverbios que mejor que la plata y el oro es adquirir sabiduría. La sabiduría se adquiere conociendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra regla y conducta. Es nuestra regla y conducta. Es la palabra de Dios que nos enseña cómo comportarnos, cómo hablar, cómo hacer, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Es a través de la palabra. La palabra de Dios es nuestra ley. La palabra de Dios es el decreto divino al hombre. Y todo el que se rija por el decreto de Dios será prosperado. ¿Dices amén? ¿Puedes decir amén? Todo el que se rige, todo el que gobierna, todo el que se deja gobernar, todo el que se deja dirigir por la palabra de Dios será prosperado en todo lo que hace. Salmo número 1. Vamos al Salmo número 1. Mira lo que dice el Salmo número 1. ¿Cuántos lo han leído? Versículo 1 de adelante. Salmo número 1. Mire para acá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que escuche bien, sino que en la ley de, ¿cuál es la ley de Jehová? ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra, dice, está su delicia, y en su ley, ¿cuál es la ley? La palabra, dice, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Den un aplauso al Señor. ¿Quieres ser próspero? Obedece a la ley de Dios. ¿Quieres ser próspero? Obedece a la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Pensamiento cortico. Quien no conoce la palabra fácilmente será engañado. Así de sencillo. Quien no conoce la palabra fácilmente será engañado. Porque la palabra del Señor, escuche esto, no se contradice a sí misma. La palabra de Dios no se contradice a ella misma. Y quiero hablar un poquito, voy a hablar un poquito más sobre lo profético. Palabra profética, sobre lo profético. Quiero que me pongan la próxima diapositiva. Miren esta diapositiva. Las apariencias engañan. Escuche, las apariencias engañan. No todo el que se viste de luz alumbra. Escuche. Ya que cuando descubrimos el interruptor de su interior, definiremos el grado de oscuridad que hay en esa persona. Díganle al vecino. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Lo repetimos a la cuenta de 3. ¿Les gustó? Porque a mí me gustó muchísimo. 1, 2 y 3. Las apariencias engañan. No todo el que se viste de luz alumbra, ya que cuando descubrimos el interruptor de su interior, definiremos el grado de oscuridad. Para conocer a una persona, tú tienes que conocer su interior. ¿Y cómo tú conoces a una persona en su interior? Por lo que habla, por lo que piensa, por lo que hace. Mira, Dios no nos da una palabra hoy y mañana nos da otra diferente de la que nos habló al principio. Quiero que lo copie suavecito. Estas son cositas que les voy a hacer caer así suavecita. Dios no nos da una palabra hoy y mañana nos da otra diferente a la que nos habló al principio. Eso no es Dios. Dios no obra así. Dios no te dice hoy, ve a casa de fulano, y mañana te está diciendo, ya no vayas en casa de fulano. Dios no te dice hoy te dice, lee la Biblia, y mañana te está diciendo, no leas la Biblia. Porque cuando Dios habla tu vida, Él habla y tú vas caminando en proceso sobre esa palabra, porque Dios
Porque Dios no se contradice. Dios no te va a decir hoy: cásate con fulano, y mañana te dice: no, divórciate de fulano. Bueno, Señor, ¿qué hago? Tú me dices hoy una cosa, mañana me estás diciendo otra. Mírate al hermano y dice: perdóname, pero eso me dijo. Cuando el Señor nos da una palabra, anote esto: cuando el Señor nos da una palabra, sea escrita o profética, está siempre acompañada de 5 cosas. Cuando Dios tiene una palabra personal, cuando Dios tiene una palabra para ti, escrita o profética. Cuando estoy hablando de profética, estoy hablando de que venga alguien y te dé una palabra. Pero escucha bien esto: una palabra dada por Dios a una persona tiene eventos que van confirmando esa palabra. Cuando alguien viene a darte una palabra, esa palabra viene confirmada con eventos que van a pasar en tu vida. Por eso es importante, cuando Dios te habla, que tú anotes la fecha y quién te lo dijo. Que anotes la fecha y quién te lo dijo. Porque te voy a hablar de eso luego. Pero cuando Dios habla, sea por escrito o por alguien o por profecía profética, tiene que pasar 5 cosas. Número 1, la palabra profética siempre va a traer dirección. Dios siempre va a traer dirección a tu vida. Número 2, la palabra de Dios siempre va a traer un mandato consigo. No solamente dirección, te va a traer un mandato. Dios siempre nos va a mandar a hacer algo. Número 3, la palabra de Dios siempre va a traer un consejo. Si usted estudia el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos, usted va a encontrar los mensajes a las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿quién se sabe las 7 iglesias del Apocalipsis? Dios le habla a las 7 iglesias del Apocalipsis, pero le habla, dice: escribe al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco que cantas, yo conozco que predicas, yo conozco que haces esto, yo conozco todo lo bueno que tú haces, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por favor, toma de mí, arrepiéntete y vuelve al primer amor, porque si no, vendré a ti y cortaré de ti lo que yo te he dado. Así es como habla el Señor. Número 1, te da dirección. Número 2, te da un mandato. Número 3, te da consejo. Número 4, te llama al arrepentimiento. Hay palabras de Dios que te van a llevar al arrepentimiento. Te da el consejo: yo te aconsejo que hagas, yo necesito que te arrepientas. Y número 5, la palabra de Dios siempre nos va a traer una promesa. Siempre va acompañada de una promesa. Cuando tú arrepientes, el Señor dice: si te arrepientes, yo te daré una piedrecita, una piedra nueva, y pondré tu nombre, el nombre nuevo, y te daré un cielo nuevo. Y esto siempre va acompañada de una promesa.
Pero quiero que venga, mire ese próximo diapositiva. Mira este aquí interesante. ¿Qué pasa? Necesitamos alcanzar, diga, madurez, diga, madurez, diga, madurez. Yo no lo oigo. Madurez. Diga, madurez. 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 Para todo en esta vida necesitas desarrollar madurez. Porque solo a través de ella te haces apto para administrar, escuche bien, administrar lo que Dios tiene preparado para ti. Tenemos que ser lo suficientemente maduros para poder discernir cuando Dios nos está hablando en su palabra. Porque la madurez nos va a llevar a administrar lo que Dios nos quiere dar en su propósito. Recuerde, amado hermano, la palabra de Dios siempre conlleva dirección, mandato, consejo, arrepentimiento y promesas. Ahora, quiero que ponga esto en mayúscula y te lo voy a decir suavecito. Tenemos que tener cuidado de aquellas personas que nos dan una palabra diciendo que fue de parte de Dios y no lo es. Te lo repito, te lo simplifico. Tienes que tener cuidado a quién estás obedeciendo. Si es una palabra de Dios o si es una palabra de hombre. Y voy a compartir una historia muy interesante en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 24. Está largo, ¿verdad? Yo no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos. Dice, he aquí un varón de Dios. Escuche bien esto. Mira, yo me voy a poner aquí. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, al cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Que el mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza sobre él estará derramada. Sigue saltando. Sigue. No. Ahí, vuelve atrás en el versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, en todo tiempo, varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, ores por mí para que mi mano sea restaurada. La historia es que el rey no quiso creer en la palabra y quiso hacerlo y empujó al hombre y la mano del rey se enfermó. Ore por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré presente. Anote el versículo 7, vamos al 8. Y el rey y el varón de Dios dijo al rey, aunque me diere la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me está ordenado por la palabra de Dios diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Vamos a detenerlo, quédate. Déjamelo ahí.
En todo tiempo, la palabra dice que era un varón de Dios. Este varón de Dios recibe una orden. Recibe una orden de Dios. Y la orden es: te voy a enviar a que le hables al rey. Te voy a enviar aquí, allí, para que se arrepientan. Pero te voy a ordenar a ti que nada de lo que te ofrezcan en ese lugar, ni cojas, ni comas, nada. Dios fue específico, Jesús. Yo le digo: no comas nada, ni comas nada de ese lugar. ¿Estamos claros ahí? Hasta ahí el cielo está obedeciendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Llega el rey, jura el rey, y el rey en agradecimiento le dice: vamos a mi casa, vamos a mi palacio, que tengo la mejor comida, lo mejor, el mejor flan, la mejor pechuga de pollo, tengo todo ahí, un banquete preparado para ti, qué sé yo, y te voy a dar presentes, te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a dar de todo. Pero este siervo le dice: no, por mandato, fíjese, dice, por mandato y palabra de Jehová, me dijo que no coma pan, ni beba agua, ni regrese por otro camino. Yo tengo que obedecer. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido Betel. El siervo del Señor había obedecido completamente la orden de Dios. Obedeció la palabra. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Diga, un viejo profeta. Este profeta parece que ya no estaba ejerciendo el ministerio profético. Estaba retirado. Estaba en su casa. Estaba en sus cosas. El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día. Y le contaron también sus padres las palabras que había dicho el rey. Y dijo el padre, versículo 12. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Versículo 13. Y le dijo a sus hijos: ensíllame el asno. Y ellos le enseñaron y fue detrás del hombre de Dios. Versículo 14. Dígale, déjame usted ahora. Ay, no lo oigo. Bueno. 1, 2 y 3. Viendo para el varón de Dios, que hallóse sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que me vino de Jehová? Él dijo: Yo soy. Versículo 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Versículo 16. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fue. Y el otro le dijo: escucha, era un profeta. Pero ¿cómo se lo dijo? No lo oigo. No lo oigo. No lo oigo. No lo oigo. Pero le digo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráeme contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos sentados a la mesa, ahora sí vino palabra de verdad al profeta que había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciéndole: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde. Oye, eso está fuerte. Al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito,
sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan y bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Wow! ¿Sigue? Yéndose, lo topó un león en el camino y lo, ¿por qué lo mató? Porque le creyó a la palabra de otra persona. ¿Por qué? Porque le dijo que era profeta. No todo el mundo es profeta. Tenemos que tener cuidado de quién recibimos una palabra. Este siervo de Dios, amado hermano, Dios le dijo: no comas, no bebas, no comas nada de ese lugar, vete por otro lugar. Pero este profeta engañó, mintió, le dijo que había visto un ángel y no había visto nada, y que el ángel le había revelado que sí, que ahora sí Dios le autorizaba a volver a comer. Dios no obra así, hermano. Dios no es Dios de confusión. Diga gloria a Dios. Te voy a alertar con esto, y esto no lo tengo escrito, esto está de arriba para aquí. Tienes que tener cuidado a quien tú escuchas. Porque puede ser que detrás de todo eso esté la mano del diablo. Recuerden que Dios permite, Dios nos prueba. Dios quitó el cerco que le había hecho a Job. Dios le dijo: ok, aquí está Job. Dios quitó el cerco. Dice que el diablo llegó y le dijo: claro, Él te honra, Él te bendice, Él te hace porque tú lo has cercado, porque tú lo has protegido, porque tú lo has bendecido. Pero ahora quítale todo lo que tiene para que tú veas. Y el Señor le dijo: ok, yo voy a quitar el cerco. Y el Señor le dijo al diablo: dale. Es todo tuyo. Hay un dicho en la calle que dice que no todo lo que brilla es oro. Y el diablo, para poder engañar, tiene que vestirse de otra manera. Él no va a mostrar nunca su rostro. Él nunca va a mostrar su rostro, porque cuando muestre su rostro, muy poca gente lo va a seguir. Y escuche bien, el diablo no es ese que anda, aunque la gente lo pinta por ahí con... El diablo es bien hermoso. La Biblia dice que era ángel de luz, bien hermoso. Para no ser engañado, dígale al vecino, para tú no ser engañado, tienes que conocer la palabra. Tienes que conocer la palabra. Tienes que ver cómo Dios trata con las personas, cómo Dios habla, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve. No, porque ahora viene fulano de tal y viene mecano y él dice el Señor, y va a cantar aquí para Cantomba. Que el mulato de la esquina va a ser tu esposo. Tenemos que tener cuidado
con eso. Cuidado. La Biblia dice examinarlo todo. ¿Y qué dice? Retener lo bueno y desechar lo que no es bíblico. Si esto no es bíblico, conmigo no funciona. Tienes que conocer la palabra, tienes que conocer cómo Dios trata con la gente, cómo Dios ha tratado, cómo se movían los profetas en el Antiguo Testamento, cómo se movían los profetas en el Nuevo Testamento, para poder entender la palabra cuando viene de Dios. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios para no ser engañado. Y vamos a ver algunos textos de la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo dijo Cristo siglos atrás y desde años atrás. Y se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 24, ahí mismo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? ¿Quiénes son los escogidos? Efesios 4:14. Para que ya no sean niños fluctuantes. Hay muchos cristianos fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Ah, te dijeron esto, vaya voy. Ah, espérate, no, esto, lo otro. No, es por aquí. No, espérate. Están así, moviéndose por lo que le diga la gente. Me muevo para acá y me muevo para allá. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Y escucha, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Hay gente que te va a dar palabras de manipulación a su conveniencia. Hay personas que te van a dar palabras por emocionalismo. Romanos 16, 18. Mira qué poderosa. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Por qué son ingenuos? Porque no conocen la palabra. Porque hay mucha gente engañada que están fuera de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque son ingenuos en la palabra. No conocen la palabra. Viene cualquiera, le infla un globo y dentro del globo le pone un chupa-chupa. Y empieza a chupar el chupa-chupa, se mete dentro del globo, pero no sabe que el globo puede explotarse en cualquier momento. Dirán, hermano, ¿no quiere ser engañado? ¿No quiere ser engañado? Estudia la Biblia. Conoce la Biblia. Conoce al Dios de la Biblia. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Atención aquí. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Consejo: tenemos que guardar nuestro corazón de las palabras engañosas. Repito,
tenemos que guardar nuestro corazón de las palabras engañosas. Tienes que tener cuidado de quién recibes una palabra. Puede ser Dios o puede ser el hombre. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero dentro son lobos rapaces. ¿A quién van a coger? A las ovejas tontas. Sí, una de las características de las ovejas es que son tontas. Si usted estudia las ovejas, está hablando de las ovejas en términos natural, una oveja, de por sí son tontas, porque las ovejas no perciben el peligro. Y como no perciben el peligro, para ellas todo está bien. Y en el pastoreo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, los pastores tenían vara y callado, pero tenían un silbato. Un pito, como usted le quiere llamar, un silbato. Y cuando el pastor sacaba las ovejas del redil y las llevaba a pastorear, a comer pastos, el pastor, antes de que llevara las ovejas a que dar la orden de comida, él soplaba el silbato y las ovejas se mantenían tranquilas esperando el próximo silbato. Mientras que eso pasaba, el pastor se paseaba por todo el campo para cortar las espinas. Se paseaba por todo el campo, se pasaba horas buscando dónde estaban las espinas, porque esas espinas, cuando pinchaban el hocico de la oveja, podían infectarla y matarla. Y ya cuando él cortaba todas las espinas, las recostaba a un lado, las apartaba para un lado del campo. Y él se paraba y daba el silbato. Cuando daba el silbato, las ovejas podían comer libremente, ya no había peligro. Pero siempre, diga conmigo, pero siempre hay una oveja tonta que no espera el silbato del pastor y se lanza a comer hierro. ¿Qué es la ovejita esa saltarina? Y vive saltando aquí. Y de momento cuando come, viene el pinchazo, viene la infección, viene a veces viene las agujas, me encanta. Cuando viene la infección, el pastor tenía que cargar la oveja, pintarle bien, darle toda esa miel, todo para poder curar. Pero esa oveja tenía que apartarse un tiempo, no podía disfrutar del campo, no podía disfrutar de la comida del pastor, no podía disfrutar nada porque estaba enferma, con peligro de su vida. Pero ahora te voy a decir algo más profundo, no solamente de las espinas, el pastor nos cuida, sino de las moscas. Había unas moscas en Israel que mortificaban y picaban a las ovejas. Las moscas sueltan una cosa y eso que sueltan infectaba, contaminaba y envenenaba a las ovejas. ¿Los oían?
sujeción. Tienes que esperar el silbato de Dios cuando Dios te dé la orden. No te adelantes a la orden de Dios. Se queda así. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No dejes que todo el mundo te ponga la mano encima. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, ¿no? Cuidado, ¿quién te pone la mano? ¿A quién tú le das que te pongan la mano? Y en el emocionalismo pueden suceder muchas cosas peligrosas. Cuidado de las palabras emocionalistas. Queriendo imitar al profeta, queriendo imitar al evangelista, queriendo imitar al otro. Pues si aquel está profetizando, yo también voy para allá a poner mano y a hablar palabras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. El Señor nos da un consejo en cuanto a las palabras que recibimos. Primera de Juan 4:1. Mira lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Termino con esto. Tenemos la autoridad de probar los espíritus. Última diapositiva. Dios no te mejora, Dios te perfecciona. No te cambia, te transforma. La voluntad de Dios nos transforma. ¿Por qué la voluntad de Dios nos transforma? Porque nos hacemos obedientes. Y de eso vamos a hablar luego. Primer punto que te digo hoy. Tenemos que ser expertos en la palabra. Si no, vamos a ser engañados por ella. Si no dominas la palabra, si no tienes conocimiento de la Biblia, vas a ser engañado. Por tanto, tienes que ir, tienes que consultar, tienes que anotar todo lo que te dicen, porque no todo lo que te dicen viene de Dios. No todo lo que te diga fulano viene de Dios. No todo el que te ponga la mano es porque es profeta. Tienes que tener cuidado, hermano. Tienes que tener cuidado. Consulta con la Biblia si lo que te están diciendo está alineado a la palabra de Dios. Consulta si lo que te están diciendo está acorde o hay contradicción, porque Dios no se contradice. Dios no se contradice, amado hermano. Dios no se contradice. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser expertos en conocer la palabra. Dice el salmista: he guardado tu palabra para no pecar contra ti. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. Dice la palabra: guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Retén la palabra. Retén la palabra. Estudia. Toma notas. Para cuando llegues a tu casa, estudia la palabra, estudia, toma notas, compra libretas, compra esto, compra lo otro, estudia la palabra. Gracias.
Porque no nos la sabemos toda. Toma nota. Porque no nos la sabemos toda. Y estas notas un día te van a salvar. Estas notas un día te van a alimentar. Estas notas un día te van a recordar que lo que Dios te ha prometido. Estas notas te van a decir por dónde andes de caminar. Toma nota. Ponle fecha. Porque cuando Dios habla, Dios va alineado. Dios no se mueve para allá. Dios no se mueve para acá. Dios no te dice ahora tírate de cabeza. Ahora pon la pata para arriba. No, eso es Dios. Dios no habla así. Dios no trae confusión. Dios no trae confusión. El hacer tu voluntad, dice, me ha agradado. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estás en la punta de una loma, no hay hierba, solamente estás tú en la punta de la loma. Pero mientras que estés en la punta de la loma, en la voluntad perfecta de Dios, tú vas a ser bendecido en esa montaña. Conozco de mucha gente que se han ido porque dice Dios me habló, Dios me llamó, Dios esto, lo otro, se han ido y al tiempo han regresado y les he dicho, pero tú no me dijiste que Dios te había dicho, tú no me habías dicho que Dios te había hablado, tú no me habías dicho que esto era de Dios. ¿Cómo ahora vuelves? Porque no examinaste, porque no esperaste el tiempo del cumplimiento de la palabra. No esperar el tiempo de Dios después de traer consecuencias al final del camino. No sé si tomó lo que el Señor ha hablado en esta mañana. Quiero que te pongas que el Señor le dijo a través del apóstol Pablo a la iglesia: si por casualidad, te lo voy a parafrasear, si por casualidad a tu puerta toca y viene una gente con una Biblia debajo del brazo, fíjate, pero viene con un evangelio diferente, fíjate lo que dice el Señor, que venga con una Biblia de brazo y te diga cristiano, que Dios te bendiga, fíjate, te puede decir Dios te bendiga mi hermano, ¿cómo tú estás? Y viene con una Biblia bajo el brazo, pero dice el apóstol Pablo, pero si viene con un evangelio diferente, no lo recibas en tu casa. No lo recibas en tu casa si viene con un evangelio diferente. Pero ¿sabes cómo vas a discernir cuando alguien viene con un evangelio diferente? Cuando tú eres experto en qué? En la palabra de Dios. A todos nos gusta que nos profeticen cosas buenas. Ay, Viricanda, dice el Señor que mañana te vas a salir del país. Mira, Viricanda, que te llevó $50,000, Viricanda, que te voy a comprar un carro. ¿A quién no le gusta esa palabra? A todo el mundo. A todo el mundo le gusta que le profeticen, pero a nadie le gusta que le digan: escucha bien lo que dice el Señor. Si no te arrepientes, si tú no cambias, quitaré de ti tu candelero. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no te va a decir una palabra en el futuro, en el pasado, y esa palabra te la va a cambiar en el presente. No, Dios te dijo en el futuro lo que va a pasar en el pasado. Si Dios te llamó, Dios te dice: no tengo para ti una obra grande. Tú estás empezando a caminar en esa obra grande. Pero Dios no te va a llevar en el camino. Vas caminando creyendo en esa palabra, pero Dios en el camino no te va a decir: bueno, mijo, yo me arrepentí de la obra grande que tengo una obrita grande, una cosita chiquita para ti. Ese no es Dios, hermano. Eso no es Dios. Porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, y va a tener un final feliz para tu vida. Va a tener un final feliz para tu vida. Si haces la voluntad del Padre, si conoces la palabra del Padre. Señor, en esta mañana te oramos. Levanta tu mano. Señor, te oramos. Señor, quiero convertirme no solamente en un oidor de tu palabra, sino en un hacedor de tu palabra. Quiero hacer tu voluntad basada en tu palabra, en lo que dice tu palabra. Porque todo lo que diga tu palabra, en ella obedeceré. Señor, enséñame a escudriñar, a meditar tu palabra. Porque tu palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y cierne las intenciones de nuestro corazón, hasta nuestra coyuntura. Señor, porque tu palabra es más dulce que la miel. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es vida. Y vida en abundancia. Señor, yo te pido que abras el entendimiento. No solamente el entendimiento, sino los ojos, para que puedan ver a través de la revelación del Espíritu Santo las profundidades, los tesoros de tu palabra. Enséñanos a ser expertos en tu palabra, para no ser engañados por traquimañas, por palabras falsas, por ideologías de hombre, por engaño, por manipulación, por emoción, por sentimiento. Enséñanos, Señor, la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo bendigo esta iglesia y declaro mujeres y hombres conocedores de la palabra de Dios, expertos en la palabra, eruditos en la palabra, hacedores de la palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Amado, medita en la palabra del Señor de día y de noche, porque así harás prosperar tu vida y todo lo que emprendas, todo lo que hagas. Denle un aplauso al Señor.